El 11 de agosto de 2022 se publicó Alquimia Cósmica, con el fin de despertar al alquimista que llevamos dentro. Durante esta serie recorreremos capítulo a capítulo todo el manual del alquimista para poder aplicarlo de una forma simple y práctica en nuestro día a día. En el siguiente episodio se habla de los rayos metafísicos, entes que nos escuchan y nos asisten. Muy bienvenidas a todas a esta clase del manual del alquimista. Digo clase porque de esta forma lo voy a hacer, súper relajada como hemos hecho muchos encuentros, pero que esta vez nos toca hacerlo un poquito más extenso porque vamos a desarrollar efectivamente todo el manual del alquimista. Y para las personas que aún no lo tengan o no sepan de qué se trata, voy a comentarles un poquito cuál es el sentido y que no es necesario que tengan el libro para poder seguir estos podcasts. La idea es poder transmitir una herramienta de todas formas, aunque claro, si lo tienen podrán seguirlo con mayor profundidad, pero no es una condición sine qua non. Ahora, el lema de este libro es que el primer paso del alquimista es el autoconocimiento. Lo escribí convencida de que nosotros tenemos la capacidad de crear la vida que deseamos, pero para esto tenemos que invertir nuestra energía en poder reencontrarnos con quienes somos, o sea, recordar cuál es nuestra esencia, qué es aquello que nuestra alma desea experimentar, para que todo lo que vayamos a co-crear de ahí en adelante sea algo genuino y no esté gobernado por viejos patrones o por moldes externos. Por tanto, todo el libro es un viaje de autoconocimiento en una primera parte y en una segunda parte de co-creación para poder reencontrarnos al final con nuestro propio poder, o sea, con ese alquimista que llevamos dentro. En definitiva, la alquimia es nuestra capacidad de transformar estados y pasar de los ajenos o los no elegidos hacia aquellos que sí queremos experimentar. Somos las alquimistas y este manual viene a recordarlo. Como te darás cuenta, ya le estoy hablando a un público de energía femenina, y no es por discriminar ni nada, en absoluto, sino que principalmente le hablo a mi niña interior, como se remarcó en la introducción de este podcast, pero al mismo tiempo hay una realidad y es que mayormente trabajo con mujeres, entonces ya tengo en mente a determinadas mujeres a las que les estoy hablando. Bien, lo que voy a pedirte en este momento es que puedas comprometerte con el proceso que vamos a atravesar, con el viaje, y que te tomes todo lo que vaya a durar este podcast, que no lo sabemos, para vos. Que estés tranquila, sea que estés en tu casa y tengas un tiempo para ir escuchando, siguiendo el libro o tomar apuntes, reflexionar, o tal vez estés caminando en la naturaleza, pero quiero que allí donde estés puedas tomarte un momento para hacer 3 respiraciones bien profundas, respiraciones lentas, largas y profundas, inhalando por la nariz, llevando luz, paz y amor, y exhalando también por la nariz y dejando ir todas las distracciones, las tensiones. Vas a hacerlo una vez más y cada vez que inhales, imagina cómo la energía sube por tu columna vertebral y cuando exhales, cómo baja toda esa energía por tu columna vertebral. Y una última vez, una inhalación profunda para llevar toda la presencia a este momento, a este viaje que estamos iniciando. Y vas a exhalar todo el automatismo que te impide estar en este momento presente. Ahora sí, que empiece la magia de ser. Primero, empecemos teniendo en cuenta que metafísica es básicamente más allá
de lo físico y es una filosofía práctica para la vida diaria. Así lo dice Connie Méndez, no está escrito en el libro. Yo en el libro lo único que hago es exponer los rayos metafísicos, los colores, las frecuencias, para que puedas descubrir con cuál de estas frecuencias te sentís más alineada y cuál es la que te está representando y cuál es tu misión, o sea, con qué rayo estás trabajando a nivel de misión, porque el gran propósito de mi vida, vamos a decir, es poder acompañar a las personas a encontrar su vocación, que tiene que ver con mi historia de vida. Pero vamos paso a paso. ¿Cómo es que llegamos a estos 7 rayos, a este maravilloso número 7, como dice Connie Méndez? Sepamos que la metafísica está al alcance de cada persona y el único requisito es que tengamos fe en el resultado que estamos esperando. Es decir, que tengamos una fuerza espiritual enfocada en aquello que queremos trabajar. Ahora, para llegar a cuál es el origen de estos 7 rayos, tenemos que partir de la ley del 1, porque existen leyes de manifestación que hacen que ordenen y que organicen la creación. Por tanto, hablamos de la ley del 1, que nos viene a recordar básicamente que todo es uno y que no hay nada que esté afuera de ese uno. Todos somos uno, todos somos fractales de esta misma fuente de energía. Por eso, en esencia, somos lo mismo. Somos lo mismo, nada más que puestos en diferentes perspectivas, pero para ayudar a ese uno a que se reconozca desde todos los puntos de vista posible. Esta ley del uno es la que nos lleva a reconocer esa gran mente universal, esa gran fuente creadora, ese Dios, como cada uno quiera llamarlo. Porque si vamos a analizar con el corazón la perfección de la creación en la naturaleza, en cómo funciona nuestro mismísimo cuerpo físico, yo creo que ni a la persona más inteligente se le podría ocurrir semejante perfección. Darle ese reconocimiento a algo mayor que nosotros, con una sabiduría mayor y que tal vez no tenemos ni idea de lo que es, porque cómo nos podemos imaginar algo tan enorme. ¿Sí? Esto es la ley del uno. Básicamente, todos somos uno y todo proviene de esta gran mente universal. Ahora, el siguiente paso, y nos va a llevar a hablar de la ley del 3, tiene que ver con que para que esta ley del 1 pueda expresarse, aparece el 2. Es decir, aparece una fuerza complementaria. Para que se pueda manifestar el 1 necesita un lugar desde donde hacerlo, no puede hacerlo en sí mismo. Entonces esto nos lleva a la idea de la dualidad. Luz y sombra, yin y yang, blanco y negro, femenino y masculino. Todo lo que es creado necesita la interacción de dos fuerzas que sean iguales, pero que sean opuestas y que se complementen, dando como resultado una tercera fuerza. Es como si pensáramos una energía masculina, que es la energía del 1, y que ya veremos en el capítulo siguiente, que se conecta con una energía femenina, es decir, el 2, da como lugar al 3, que es la creación. O podríamos pensar un padre, una madre, un hijo. Ahora, para que esta síntesis, este resultado, este hijo, esta creación se pueda ordenar, lo va a hacer a través de la ley del 7, y acá es donde aparece esta ley que viene a cooperar con esa expansión constante que está teniendo toda creación. Todo el tiempo se está expandiendo este universo, me imagino los multiversos también, bueno, ya entramos en terrenos que son, claro, difíciles de explicar, que aún hoy se sigue descubriendo. Pero bueno, ya escucharon esta invocación del 7 como perfecto, como maravilloso, de los 7 colores, las 7 notas musicales, los 7 chakras principales, los 7 días de la semana. Es decir, el cosmos viene a ordenarse a partir de estas 7 vibraciones primarias
Y al mismo tiempo, esta mente universal va a percibir esto que fue creado a través de las 7 frecuencias que lo ordenaron y lo organizaron. Como dice Connie, el 7 es un estado de totalidad. Y ahora, si volvemos a la dualidad que decíamos al principio, cada una de estas frecuencias va a poder verse también, como todo, desde su polo positivo, tanto como desde su polo negativo. Y nosotros podemos elegir, observar y elegir experimentar en el centro o, bueno, de algunos de los dos polos. Y ahora sí es donde nos metemos a entender cuáles son estos 7 rayos y ¿en qué nos pueden ayudar? Arranqué la introducción del capítulo hablando de una frase de Saint Germain que él dice que son entes que nos ayudan, que nos escuchan y nos asisten. Si yo quiero que me ayuden en mi vida cotidiana, porque acá estamos hablando de lo simple, del día a día. Me levanté, recibí este llamado, me pasó esta cosa, ¿cómo la resuelvo? Ok. Entonces, vamos a ver a los rayos desde esta perspectiva, desde entes que nos van a ayudar. Y al mismo tiempo cada una va a sentir una resonancia con uno u otro. Y ahí es donde empezamos a ver, es que tal vez este sea mi rayo de misión y yo estoy trabajando para esto, estoy cooperando con estas temáticas. Esto es re lindo para poder descubrirlo y potenciar cada vez más su aplicación. El rayo azul es el primer rayo y lo que hace es activarnos la fuerza, el bien, la fe, la felicidad, la voluntad, el poder, la protección. Es el rayo que nos viene a dar fuerza interior para que nosotras podamos caminar nuestros pasos y para que tengamos voluntad para crear desde esos deseos más profundos que tenemos. Entonces, cada vez que sintamos falta de protección o que también necesitemos fuerza, voluntad, energía, coraje, valor, vamos a trabajar con este rayo. ¿Y de qué forma? Bueno, y acá está la magia, y por eso digo que sos un alquimista, porque no necesitas, perdón, me había propuesto no hacerlo tan argentino y ya se me está yendo por la tangente, pero no necesitas una fórmula mágica. Acá es tu intuición la que vale y tu energía enfocada, tu energía espiritual enfocada. Podrías simplemente llamarlo con tu mente, podrías decir unas palabras, podrías visualizarte con una luz, con una energía azul, de la forma que lo sientas. Luego tenemos el rayo dorado, que es la luz que nos va a conectar con la sabiduría, con la inteligencia, con la comprensión, con la iluminación. Por ejemplo, cada vez que quieras manifestar, precipitar, tener ideas perfectas que sean directamente de esta fuente de energía de la cual emana toda la vida, podés visualizarte rodeada de esta luz dorada. Lo mismo si hay muchos pensamientos negativos tuyos o provenientes de otras personas y quisieras neutralizar esto, también ahí como me imagino un casco de luz dorada. Después en el libro vas a encontrar cuáles son las características que podés llegar a tener y que te podrían vincular a este rayo. ¿Sí? No es la idea leer todo textualmente porque estaríamos mucho tiempo, pero por ejemplo en el rayo dorado, ahí escribo que si eres una persona que le guste tanto aprender como enseñar, conectarse con la sabiduría de la experiencia en general, es probable que hayas usado esta energía, este rayo dorado para encarnar, o sea que tu rayo de alma sea el rayo dorado. O tal vez lo tengas como un rayo de personalidad, o tal vez sea el rayo con el que estés trabajando a nivel de misión. Acá en este rayo hay algo que Saint Germain decía y me gusta mucho, y es que inteligencia no es acumulación de conocimientos, de libros, de textos, de reflexiones de otros, sino que la verdadera sabiduría es la sabiduría de la experiencia, la sabiduría de primera mano. Y eso es lo que me parece fundamental y que fue
la ficha que me cayó, más allá de que digo, estaba conectada con esta información aproximadamente desde los 14 años, hoy tengo 32, pero hoy recién, después de una crisis enorme, me di cuenta de que esa información de primera mano es la única que acepto de acá en adelante. Por tanto, todo va a pasar por mi experimentación y ahí voy a decidir qué sí y qué no. Ok, bueno, un dato ahí, vamos y venimos en el tiempo. El tercer rayo es el rayo rosa y como te imaginarás es el que está más vinculado al amor, a la paz, a la adoración, a la belleza. Entonces, el hecho de que te vayas a rodear con este color, esta energía, esta frecuencia, va a hacer que te abras al amor hacia toda la creación, como también, y esto es qué lindo que es, evitar el juicio propio y evitar el juicio ajeno. En el medio de los 3 rayos primeros y los 3 últimos aparece el rayo blanco, que es el rayo que nos conecta con la pureza, con la comunicación, con la pacificación, con el arte también y con la ascensión. Entonces, cada vez que necesitemos purificar nuestra conciencia, poder enfocarnos en la ascensión, cuando queremos tener pensamientos más elevados, más puros, o canalizar, por ejemplo, comunicarnos de una forma clara, podemos llamar a la asistencia de este rayo. También funciona mucho cuando queremos pacificar vínculos o situaciones. Nos podemos rodear la situación de este rayo o a la persona con la cual tenemos un conflicto y nosotros nos imaginamos abajo de un tubo o abajo de un cono de esta luz blanca y tratamos de llevar paz y armonía a la relación, a la situación. El siguiente rayo tiene que ver con el rayo verde y es el rayo de la salud, de la verdad, de la sanación, de la música, de la paz, de la curación, de la concentración. Por más voluntad que tengamos, por más ganas y amor que le pongamos a un proyecto, si no tenemos concentración para llevarlo a cabo, no tiene sentido. Y este rayo nos asiste en eso. También el hecho de poder visualizarnos con esta luz verde nos ayuda a transformar nuestro dolor en amor. Y todo lo que sea referido a la sanación y a conocer cuál es la verdad. O sea, acá Rafael, Arcángel Rafael, lo que nos dice es, tal vez no pidas tanto sanación, sino autoentendimiento del propio cuerpo. O sea, ¿por qué yo estoy atravesando esto que estoy atravesando? En los grupos siempre usamos mucho los diccionarios bioemocionales, por ejemplo, para entender de dónde puede venir esto, y una vez que lo veo, tomo conciencia, voy a la raíz y, bueno, elijo accionar o llevar amor o paz a esa situación, lo que requiera. El siguiente rayo es el rayo oro rubí y es el rayo de la providencia, del suministro, de la gracia. Y bueno, acá es el rayo que viene a combinar la sabiduría del rayo dorado y el amor del rayo rosa. Aquí podemos envolvernos con el rayo de este color oro rubí, que sería naranja, ¿sí? Para poder reclamar la manifestación o la precipitación de aquello que deseamos. También cuando necesites recordar que la abundancia es un estado natural de tu ser y confiar en que Dios o el Creador, si te dio la vida, también va a darte todo lo necesario para que puedas sustentar tus necesidades. Hay un libro maravilloso que esto va a ser parte de la tercera serie de este podcast, del Yoga of the Mat, y tiene que ver con una enseñanza del maestro de Paramahansa Yogananda, Sri Yukteswar, que le dice en un momento que él ingresa al ashram y estaba acostumbrado a comer cada vez que tenía hambre. Y bueno, aquí en el ashram había un poco más de restricciones, o sea, hacía lo que hoy conocemos como el ayuno intermitente. Entonces, Yogananda estaba en la meditación, pero pensando que ya quería comer. Y claro, su
maestro, que podía observar sus pensamientos, le dijo: muérete de hambre si tienes que morirte, pero nunca creas que estás vivo gracias al poder de los alimentos, o gracias al dinero, o gracias a tu jefe, o gracias a tu padre. Porque si Dios no te diera el aliento a cada segundo, ni el alimento tendría sentido, ni el dinero, ni las relaciones que tienes. En esta misma línea, si este Creador nos dio la vida, también hay suficiente espacio para que en esta vida exista y haya lugar a todo eso que necesitamos. Tengamos en cuenta, como dije al principio, que estos rayos también son de pronto atravesados por el principio de dualidad, y el aspecto negativo de este rayo o el pecado es la avaricia. Aquí se trata de precipitar aquello que deseamos y que tenga un propósito coherente, que sea bueno para nosotras y que sea bueno para todos a nuestro alrededor. Por último, aparece el rayo violeta, que es el rayo de la transmutación, del perdón, de la paz, de la libertad y de la compasión. Cada vez que nosotras deseemos transformar nuestras creaciones que hayan sido desde una baja vibración y liberarnos de lazos kármicos también, podemos envolvernos con la luz de este rayo color violeta. Hasta aquí llegamos con el primer episodio que tiene que ver con los rayos, para que entendamos que desde la metafísica, que es entender todo más allá de lo físico, partimos de la base de la ley del uno, que quiere decir que todo es uno, todo proviene de esa gran mente universal, y al mismo tiempo ese uno, para reconocerse y para crear, necesita de la existencia de otra energía, que sería ese 2, y de ese 1 más 2 surge el 3, la creación. Y para ordenar la creación viene la ley del 7, y aquí es donde vamos a ubicar estos 7 rayos principales, que no son los únicos, pero que también nos pueden ayudar a entender esto de dónde venimos y a dónde vamos, y también son entes que nos van a escuchar y que podemos utilizar en el día a día. Es decir, tuviste un tema de salud, invocás el rayo verde. Hoy tenés que dar una charla y querés hacerlo de una forma más asertiva, invocás el rayo blanco. Querés ver el amor en una situación para poder sanarla y perdonar, invocás el rayo rosa. Quisieras precipitar, por ejemplo, dinero o algo que estés necesitando y que tenga un propósito bueno para ti y para todos, invocás el rayo oro rubí. Si quisieras más fuerza de voluntad o protección, podrías invocar el rayo azul. También el rayo verde si quisieras más concentración o ver la verdad en una situación. Y si quisieras transmutar las energías, podrías invocar el rayo violeta. Así de simple nos podemos conectar con ellos. En el siguiente episodio vamos a hablar de los números atrás de nuestros nombres y de nuestra fecha de nacimiento y cómo nos ayudan en nuestro viaje de autoentendimiento.